que ahí hay mucho material ribosomal y es muy probable, no podemos asegurar, que sea un reticulocito, porque tenga más material ribosomal. O están pálidas las células, ¿y qué es esto de hipocromia? La célula está hipocrómica. Pues que ya no vemos solo un tercio de la superficie pálida, que es lo normal, sino mayor superficie clara, sin fijación de color, porque hay menos hemoglobina. Y puede haber inclusiones, como puede ser hasta un parásito, o restos de material diverso que se aprecia como elemento forme, con una apariencia al microscopio con 1000 aumentos. Estamos hablando que lo veremos en el objetivo de 100 y usaremos desde luego los oculares, y 100 por 10 nos da los 1000 aumentos. Cuando decimos es 1000X, pues son los 1000 aumentos, que en el video decía la persona que narra el uso del recurso. El microscopio dice hay que usar el objetivo 10 por, 40 por o 100 por. Bien, ¿qué es lo que se utiliza, muchachos? Pues se utiliza esta película puesta en este vidrio que se llama portaobjetos, y ya hecho el extendido, que es lo que les van a explicar el día lunes. Se deja secar en posición horizontal, como la vemos en la diapositiva o en el slide, y ya teñido. También les van a explicar cómo se hace la tinción. También se vuelve a dejar secar y lo podremos llevar al microscopio. Vean que limpio está, de tal suerte que no debe de escurrir en la parte posterior el colorante ni el buffer que se utiliza, y ya tenemos lista la laminilla para observar en 10, en 40 y en inmersión. Bien, ejemplos, esta es una de las primeras imágenes que observamos, y aquí están viendo a las tres, aparte de las tres poblaciones celulares. Está la predominante, que por eso hace un tapizado, es un acercamiento, es una microfotografía de un acercamiento de lo que acabamos de ver en la laminilla. Ya se buscó en 10, luego en 40 y se envió a inmersión colocando la gota de aceite de inmersión. Y lo que estamos viendo es esta alfombra de glóbulos rojos, que se observa la palidez en el centro. Esta es una célula normocrómica de color normal, que evidencia que es un disco bicóncavo. A veces pueden quedar algunas un poquito más presionaditas y verse con esta apariencia, pero si comparamos entre sí, revisando varios campos, vemos que los eritrocitos están normales en color, normales en forma y normales en tamaño. ¿Cómo saber que son normales en tamaño? Es comparándola con una célula que se llama linfocito, que ustedes ya han nombrado a los leucocitos, y al agruparlos por morfología, tenemos que los podemos clasificar en mononucleares, que quiere decir que el núcleo está en una unidad, no está segmentado, y ya no se le llama mucho polimorfonucleares, sino que son los granulocitos, y que se caracterizan, y así se les llama, porque tienen gránulos en su citoplasma. Aquí termino de hablar de los hematíes, reiterando lo mencionado, y entonces aquí vemos formas, contorno suave del glóbulo rojo. Contorno suave se quiere decir en descripción de la membrana. Es continuo, tiene la palidez, y alguno de estos posiblemente sea un reticulocito. También sí, empezar a aprendérselos y ya retenerlos en su archivo de conocimientos. Un reticulocito es un poco más grande. ¿Y cuántos hay en relación a su hermano ya maduro, que es el glóbulo rojo o eritrocito o hematíe? Hay de 0.5 a 2,5% de reticulocitos. Fracciones porcentuales. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que se cuentan más de 100 células, y esto es al microscopio nuevamente, se pueden contar 1000 o alrededor de 1000 células. Nosotros dejamos 300 y algo por tiempo, pero los libros recomiendan contar alrededor de 1000. No es 1000 cerrado porque se hace por campos en una película de este tipo, pero no es esta, es la de la tinción supravital, que es otra tinción, son 2 tinciones. Y entonces se recorren campos para poder estar observando el hallazgo de reticulocitos, y de estos que están viendo aquí, todos han de ser eritrocitos,
y alguno ha de ser reticulocito, pero no lo apreciamos, porque la mezcla, el azul de metileno del colorante de Wright, si tiñe al núcleo, pues aquí lo estamos viendo, por supuesto que tiñe al material ribosomal, solamente que el otro colorante lo que hace es agregarlo, y entonces al microscopio se ve como una red, de allí el término de reticulocito. Aquí ha de estar, pero puede pasar inadvertido. Y esto es una plaqueta, es la célula más pequeña que mide de 1 a 4 micras y que en las imágenes pues habrá que caracterizarla y consultar bibliografía y darle sustento con lo que se les explique y lo que viene en el manual. Y Profesora, ajá, es lo que le iba a preguntar, ¿qué es? esa es una célula nucleada. Entonces, ahí ya hay dos poblaciones, plaquetas, la señalo, voy a elegir el punterito, este láser que le llaman, y a veces pues lo tapa, miren, pero bueno, esto es la plaqueta. ¿Cuántas tenemos? Recuerden, ya al rato, si yo les pregunto, confío en que van a poder contestarlo y que no van a estar, ¿dónde lo dejé en mi celularcito? O dónde lo anoté, tengan un cuaderno y que ahorita en el cuaderno, ustedes al cierre del par de horas, ustedes digan, ah, pues esto anoté, plaquetas tanto, y si no lo alcanzaron a anotar, pregúntenme por favor, pero que ustedes ya lo tengan y que sea un poco de repaso junto con las diapositivas, y ya no dependan, a lo mejor pues, yo no los veo, solo alcanzo a ver ahorita aquí a Pablo, porque él está, abre su video, pero ustedes pueden estar tomando fotos o captura de pantallas, no dependan de ello porque aquí ni siquiera está, bueno, aquí está ya ejemplos, pero hay mucho que yo se los mencione que no está en la diapositiva. Eso es lo que hay que tomar nota, muchachos. Bien, lo que tienen de poblaciones, la menos abundante, son los leucocitos y hay subpoblaciones, las veremos el día de hoy en algún momento. Y son las células que conservan su núcleo. Por ejemplo, que preguntan, y qué bueno, es un linfocito. De las células leucocitarias, ¿cuáles tenemos? Podemos dedicarle tiempo para recordarlo, pero voy a concretarlo para avanzar. Los leucocitos o los que clasifican tienen opción mononuclear o granulocitos. Esa es una de las dos células mononucleares, que es el linfocito, y de ese tenemos de la cuenta de células nucleadas, deben de ser leucocitos, pueden aparecer anormalmente otras, pero aquí hablamos de normalidad. Debemos de tener entre el 15 y el 30-35%. Entonces, claro que va uno a toparse en una muestra normal, a encontrarse al microscopio con estas células. De cada 100 que se cuentan, 15 van a ser 12 cuando muy bajo, o hasta 40% de linfocitos. Esos son valores porcentuales y eso se llama conteo diferencial y aquí mismo se hace. No la podemos brincar aunque vayamos en orden de eritrocitos y leucocitos en lo que vamos a revisar en la unidad. Sirve, además de que para que ya la conozcan, vean que se evalúa de una célula, pues el tamaño, esa es una primera característica morfológica, tomen nota por favor. El tamaño es uno de los datos de una célula en cuanto a su morfología. La relación núcleo-citoplasma es de su superficie, que es lo que vemos, cuánto es ocupado, dividido en 10 partes, el núcleo y cuánto deja libre de citoplasma. Y hay que calificarlo en base a 10. Entonces, de la superficie casi todo está ocupado por el núcleo, entonces aquí sería 9 y un poquito se ve. Yo ahorita aquí prefiero inactivar el puntero láser porque tiene punta la flechita y esto es citoplasma, esto es citoplasma y esto es citoplasma. Pero si lo vemos es 9-1. Es como yo recomiendo, porque alguien puede decir, pues es 7-6-1. Dividirlo en 7 se me hace que somos más sistema métrico decimal. Entonces es 9-1. Apariencia del núcleo, está condensado, está compacto, porque ya no está haciendo división celular. Recuerdan que cuando está haciendo división celular la muestra, la célula está abierta a la cromatina y se dice que está laxa o fina. Y aquí ya está muy compacta. Esta célula, Maestra, sí, ¿me sí. podría repetir nuevamente cuánto el porcentaje de linfocitos que hay?
es de 15 a 45, 40%. Es un valor relativo, es el del diferencial. Y estos datos, después de la explicación del lunes, y que vamos a continuar muy probablemente con esta unidad, yo creo, el siguiente viernes, ya deberán de tener los datos. ¿De acuerdo? Entonces yo ahorita se los estoy dando, lo reforzaré, pero ya habiendo estudiado para la evaluación previa la explicación que se va a dar sobre la población que sea, pues yo estoy presente y veo que lo que se está dando y está calendarizado, yo ya puedo acudir a esa información para poder darle más soporte y poder preguntarles por qué hay que estar reforzando y comprometiendo su participación para que sean obligados a estudiar. Sí, Xochitl. Y en el caso de plaquetas, ¿Qué cosa de plaquetas, el perdón? porcentaje de células plaquetarias. Las plaquetas no se reportan en porcentaje, entonces puntualizo. Lo que van a hacer de conteo va a ser de los leucocitos, y los leucocitos son las células nucleadas. ¿Cuántas poblaciones tenemos, muchachos? 3. Plaquetas, eritrocitos y leucocitos. Los leucocitos son subpoblaciones. Están las mononucleares y las polimorfonucleares o granulocitos. Esos sumados dan 4.000 a 12.000 por microlitro. Entonces aquí, punto preciso. Se reporta en unidades de volumen, cuántos eritrocitos, cuántas plaquetas y cuántos leucocitos, que es la suma de la familia que se llama leucocitaria y es la que tiene núcleo. Y eso se reportan por microlitro. Y entonces por eso yo les decía, en ese contenedor que tenga un microlitro van a encontrar ese rango por microlitro. Y ahorita en cualquier rato les voy a preguntar a alguno de ustedes cuánto es el rango, ¿sí? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Eso es en valor absoluto. Son células por unidad de volumen. Lo que se hace aparte es diferenciar distinguir a un leucocito de otro para poder saber de cada una de estas subpoblaciones cuánto se tiene en valor absoluto. Entonces combinan el conteo en el hemocitómetro, en la cámara de Neubauer, el total de leucocitos y manejan el valor porcentual. De plaquetas, esas se cuentan también en el hemocitómetro, en donde se genera volumen. Y los eritrocitos también. Entonces, a las 3 poblaciones las van a medir en una herramienta que es el hemocitómetro. Y este sería un ejemplo de una célula nucleada que habría que estar contando para llegar a 100 células y obtener el valor porcentual, que es un valor relativo, y de eso solo se hace para las células nucleadas normales. Estamos en estatus normal. Las que se cuentan son las nucleadas. Y entonces tenemos que estos hematíes hay que contarlos en la cámara de Neubauer y reportar millones por microlitro. Plaquetas hay que contarlas en el hemocitómetro y reportaremos por microlitro. Y los leucocitos igual, pero se tiene la oportunidad de ver la apariencia de plaquetas, la apariencia de glóbulos rojos y la distinción o identificación de las diferentes células nucleadas en el extendido. Para eso sirve, ya teñido. Entonces pueden checar la variación en el tamaño. Regreso a los hematíes. Espero haber contestado la pregunta. Creo que fue Xochitl quien la hizo. Sí, gracias. Comparando al tamaño de la célula eritroide con el núcleo del linfocito. Hay 2 tamaños de linfocitos, pero bueno, aquí nos da una idea, es un estimado, y vemos que sí, que los hematíes tienen similitud con el tamaño del núcleo del linfocito. Es indispensable tener un linfocito que podemos tenerlo porque hay 15% o 12% hasta 40%. No es indispensable porque lo que se hace para el tamaño es comparar entre las células y revisan muchos campos, 10, 15, varios campos. Y aquí empezamos a ver cambio en el tamaño. Vean esta imagen comparándola con esta y vean cómo aquí hay plaquetitas, pero aquí hay diferencia en el tamaño. Comparen cualquiera de ellas con estos y entonces aquí hay anisocitosis. Y puede ser que este más grande, puede ser, sea un reticulocito, no lo sabemos. Bien, estos datos de contar glóbulos rojos, de contar hemoglobina y de contar y de conocer el hematocrito, capilar, donde van a tener 40 a 50%,
De hemoglobina ya tienen el dato, de glóbulos rojos ya tienen el dato, y en qué unidades, y del hematocrito pues va de 40 a 50, hay rangos, estamos hablando de 38, 40 a 50 en mujeres, y está en valor porcentual el hematocrito, y en el caso de hombres se va a 45, cerca del 50, hasta 58% de hematocrito. Es valor porcentual. Esos tres datos se utilizan para poder hacer el cálculo de tres índices eritrocitarios, que son los que aquí están, y vamos a irlos definiendo. Esto también lo tendrán que revisar, por eso es bastante amplio el contenido del manual y bien interesante. ¿Qué son los índices eritrocitarios? También se les llama índices de Winthrop. Déjenme localizar se le llama índices, ahí me va a faltar el acentito, hematológicos, o de Winthrop, que es el apellido de un investigador, casi de los investigadores más importantes en hematología. Se llaman índices hematológicos o de Winthrop, se lo estoy platicando porque no lo he enviado. O eritrocitarios, lo dejo para que lo ubiquen también. O índices eritrocitarios. Estos índices no son otra cosa que cocientes. Se van a encontrar, ya lo envié muchachos, la idea es que tomen nota. Esos índices van a significar hacer cocientes, cálculos que el humano tuvo a bien, se van a encontrar, les quería completar esa idea. Hay un tubo que van a usar para sedimentación que se llama tubo de Winthrop, en honor al mismo investigador, al mismo autor. Hay un libro que es muy grueso y que es sobre hematología, y el autor es Winthrop. Y tenemos entonces que no son otra cosa que cocientes, que nos llevan a apreciar el BCM. ¿Qué es eso? Es el volumen corpuscular medio. En lugar de corpuscular pueden tener globular. ¿Qué es lo que correlaciona? Correlaciona al hematocrito, que así lo vamos a abreviar, que está expresado en porcentaje, que ya lo verbalicé, entre el número de eritrocitos, que va a estar el número de células por volumen. Aquí lo están expresando para que queden las unidades que ahora comento, por 10 a la 12 por litro, y esto es válido en equipo automatizado o en procedimiento manual. Se mide el hematocrito llenando el capilar, como les comenté, y contando las células en la cámara de Neubauer, que no puedo invertir tiempo en ello, para eso es el laboratorio, y ya obtienen allí los 4 millones o los 5 millones por microlitro, o por ejemplo 5 por 10 a la 12 por litro, depende cómo reporte el aparato. El tema está entonces en que se hace el cociente del hematocrito entre el número de eritrocitos, y para que queden unidades de micras cúbicas o femtolitros por eritrocito, se multiplica por 10, y el rango normal es de 80 a 100 femtolitros. Vamos a hacer en este momento un cálculo para que ya lleguen con un poquito de experiencia el día lunes, y vamos a calcular. Maestra, pero bueno, no sé si sea lo mismo, pero en el manual te ponen otras fórmulas. En el manual pone, a ver, ¿qué fórmula ponen? Me imagino que lo tienes a la mano. Se ponen HTC por 10 sobre RBC, que son los eritrocitos por milímetro cúbico, creo. Ah, sí, por eso les decía que puede quedar como 10 a la 12 por litro, o 10 a las 6 por microlitro. Están manejando lo mismo. Es sencillo el cálculo, porque lo que van a hacer, voy a dar el ejemplo y tomen nota porque ustedes lo van a calcular. Si tienen de hematocrito, por ejemplo, 50%, y tienen de conteo eritroide
5.2 por 10 a la 6 por microlitro, como comentas, no vi quién comentó. ¿Quién comentó, por favor? ¿Podría volver a repetirlo otra vez? Gracias. Yo no sé quién es. Perdón, Xochitl. Ok. Sí, acuérdense que me digan quién, porque no las estoy viendo. Y no veo a todos. Ahorita puedo ver, aparezco yo y aparecen 1, 2, 4, 5. Está Pablo, está Ángeles, estás tú, Xochitl, y Regina. Y le puedo seguir, ¿no? Luego ya aparece Omar y Brandon, Isabel, pero son 30 muchachos. Entonces sí, díganme su nombre, y aunque fueran 7, por favor. Sí, Xochitl. Entonces tenemos hematocrito 50 y 5.2 millones por 10 a la 6 por microlitro. Esto les va a permitir hacer un cociente del volumen corpuscular o globular medio, y se calcula dividiendo 50, el hematocrito, entre el número de, más allá de si es por millón o si es por 10 a la 12, divídanlo entre 5.2 por 10. Entonces, si ustedes hacen ese cociente de 50, ahora yo lo estoy haciendo, 50 entre 5.2 por 10, ¿qué resultado les da? Voy a ir consultando con Fernanda Aguilar. Sí, Fernanda Aguilar. ¿Cuánto da? A mí me dio 96.15. 96.15 femtolitros o micras cúbicas. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, pues nos dice cuánto tenemos de espacio ocupado por el eritrocito promedio. Entonces se divide el hematocrito, en este caso 50, entre 5.2 por 10. Y entonces esto, en lugar de quedarse por 10 a la menos 6 de microlitros, se va a unidades de micras cúbicas o femtolitros, que aquí está abreviado como FL. Entonces, es sencillo dividir el hematocrito. Fernanda justamente fue la que consulté y no estaba aquí. Bien, entonces, así es como se calcula, y será lo que ustedes calcularán en ejemplos, seguramente, que la profesora Leticia les va a dar. Hay otro índice, muchachos, que es la hemoglobina corpuscular media, que se calcula, ahorita van a ver qué significa, la sigla, como se llama hemoglobina, pues incluye la hemoglobina entre el conteo eritroide nuevamente y por 10 para que les quede en picogramos o microgramos, y expresa cuánto hay de hemoglobina en un eritrocito promedio de la muestra. Y entonces, en ese caso, nos faltaría el dato de la hemoglobina, y vamos a considerar que sean, pues está alto los datos en este paciente, vamos a dejarle 16 gramos, vamos a pensar que es un caballero. ¿Cuánto sería de hemoglobina corpuscular media? Pues hay que calcularlo y dejar 16 entre 50 por 10. ¿Y cuánto da? Si lo hace el cálculo, todos desde luego, pero Pati Rodríguez, si lo haces, hay que dividir 16, que es el dato que estoy dando adicional. Ya tenemos hemoglobina, hematocrito y conteo eritroide, 16 entre 50 por 10. ¿Y cuánto les da, Pati, por favor? O alguien que no sea Pablo, por favor, para que los demás intervengan, ¿eh, Pablo? Hay que dividir 16 entre... Da 30.76. 5.2, sí, por 10, ¿verdad? Y les da 30, ahí lo pueden dejar en decimales, y sería, como está 77, porque está muy cerca las milésimas, lo pueden dejar en 30.77 o 30.8, que no hace diferencia importante, y ahí es picogramos por eritrocito. El rango normal está, ¿Pablo levantó su mano? ¿O no? Alguien, pero ya... Sí, pero me equivoqué en el... no te preocupes. Perdón, profesora. No hay problema, sí sucede.
Sí, lo que pasa es que se fue muy rápido el aviso. Bien, entonces son 30.77 picogramos por eritrocito y está en el rango. ¿Qué nos está diciendo ese índice? ¿Cuánto hay de hemoglobina en el eritrocito promedio? Y está bien porque tiene valores individuales correctos. Y finalmente está un tercer índice que se llama concentración media de hemoglobina corpuscular. Y como mencionan a la hemoglobina, acuérdense que ahí hay que dejar en el numerador a la hemoglobina, pero se ve cuánto se tiene de hemoglobina en el paquete eritroide, porque está dividiéndose entre el paquete eritroide. Y nos dice entonces, ahorita repasamos, vuelvo a decirles qué mide cada uno. Le estoy dedicando mucho tiempo a esto, pero confío que sea de utilidad y necesitamos seguir porque es amplia la unidad. Es hemoglobina entre el hematocrito por 100. La técnica de cómo hacer, de cómo obtener el dato de cuánto tengo de hemoglobina, lo van a ver el lunes. Maestra, Tengo de hematocrito, lo van a ver el lunes. Sí, adelante. ¿cuáles son las siglas del último? Todavía concentración media de hemoglobina corpuscular, se los dejo aquí. O también le pueden llamar concentración de hemoglobina corpuscular media. La diferencia que hay es que aquí le ponen en el último el término concentración y que mide pues, algo diferente porque está asociando ya no a los hematíes, sino a la hemoglobina. Entonces, si lo analizan y que ya lo han de tener, y si ojalá lo hayan hecho, teniendo ya estas imágenes ya las tienen con ustedes desde mediados o poquito después de septiembre, ya es hoy 8 de octubre, hace 2 semanas al menos, y si ya revisaron su manual, que es para el lunes, pues ya lo van combinando y lo van entendiendo mejor. Además, desde luego de las explicaciones. Y eso me podría haber ido mucho más rápido, esto lo van a ver en el laboratorio y me sigo. Sí, pero yo prefiero ahorita decidí que desglosarlo un poquito. Y con lo que les expliquen el lunes seguro que va a quedar redondeado. La concentración media de hemoglobina globular o corpuscular, y lo cambié de corpuscular a globular para que sepan que puede ser globular o corpuscular, se refieren al corpúsculo o al glóbulo rojo y puede abreviarse como CMHC o como CHCM y la C manejarla como globular, entonces son sinónimos y hay que tenerlo presente. Y va de 31 a 32, fijémonos, gramos por decilitro de paquete eritroide. Aquí no es por decilitro de sangre total, sino de paquete eritroide, porque lo que está haciéndose en este cociente es la hemoglobina que hay, la reparten en el paquete eritroide y se multiplica por 100 para que queden 100 mililitros de paquete eritroide. ¿Cuánto es lo que debe haber? Pues de 31 a 36 gramos, lo cual nos hace todo el sentido, porque tenemos en alguien que tiene 16 gramos y tiene 50% de hematocrito, tiene 15 gramos de sangre, de hemoglobina en 100 mililitros de sangre total. Y aquí es en 100 mililitros de paquete eritroide. Entonces esto es importante. Aquí es por decilitro de paquete eritroide y debe de estar pues en este nivel. Son cocientes que nos dan una idea de que está bien distribuido, tienen buen tamaño, buen volumen, que tienen contenido, es bien ambicioso el segundo, el contenido de hemoglobina por hematíe, son picogramos, microgramos. Entonces, el cálculo aritmético matemático es cierto y muy ambicioso y se usa. Y el otro es cuánto hay de hemoglobina en 100 mililitros de paquete eritroide. Cuando todo esto da normal, pues va a caer en los rangos que aquí están. Cuando no es normal y hay microcitos y hay deficiencia de hierro, por ejemplo, el BCM es menor o puede incrementarse porque sea muy baja la población eritroide y estos ya son desajustes, son anormalidades que para el curso nos rebasan. Esto lleva... Sí. ¿Puede repetir la interpretación del primer índice? Aquí estaría, no sé, Nacheli. Yo, Pati. ¿Quién, perdón? Pati. Ah, Pati, ok, no te estoy viendo aquí, pero sí, díganme, soy Pati y lo que comenten, o quien sea que tenga bien participar. Esos índices eritrocitarios
Centralmente el BCM sirven ¿para qué? Porque todo lo que se está midiendo o calculando pues hace un sentido. ¿Para qué? Y aquí es para establecer, dado que hay anemia, ¿cuándo se decide que hay anemia? Cuando la hemoglobina o el conteo eritrocitario estén disminuidos. Eso es requisito. Bueno, el paciente tiene anemia y como son muchas, es un abanico de entidades clínicas, hay que definir qué tipo de anemia se tiene. Bueno, pues entonces conozcamos los índices eritrocitarios. Y el que más valor tiene es el de la, el volumen corpuscular medio. Sí, Ángeles. Cuando hay una hemorragia o en caso de menstruación, también puede haber una baja en esos índices de hemoglobina. Eritrocitarios, hematológicos o de Winthrop, sí. El ejemplo que tú mencionas, ahorita te atiendo, Diana. El ejemplo que tú, la situación clínica que mencionas tiene que ver con sangrado crónico. Es hemorragia crónica el ejemplo y puede ser que dure, que requiera meses, a veces más del año, para que clínicamente haya una anemia. La anemia que se podría estar provocando allí es una anemia por deficiencia de hierro, lo que se está perdiendo y que no es recuperable si no se corrige a través de un mayor consumo de hierro, sería una anemia ferropénica. Y el BCM, el volumen corpuscular medio, que es el que nos indica qué espacio ocupa un eritrocito promedio, se generan por deficiencia de hierro hematíes más pequeños y pálidos, porque hay menos hemoglobina. Entonces va a haber microcitosis al frotis y va a haber hipocromia. Va a haber células pálidas, como ya se comentó, que no es un tercio de la superficie, sino una palidez mayor. No un tercio, sino el 50% o mayor superficie pálida, ¿no? Al microscopio. Entonces, aquí el BCM va a ser disminuido y sería sí sirve para ello. Sería un BCM bajo y el historial clínico va a ayudar. Otra persona levantó su mano y ya no la veo. Yo, maestra. ¿Yo quién es? ¿Yo quién es? Sí. ¿Quién eres, perdón? Diana Laura. Ok, acuérdense de decir su nombre. Ya sé que ustedes saben quiénes son, pero los demás no los veo, muchachos. Sí, tus compañeros tampoco. Sí, adelante. Es que no entendí muy bien cuál es la diferencia entre el segundo y el tercer parámetro de hemoglobina. Otra vez, disculpa, no entendí. La diferencia entre el segundo y el tercer índice, que es de hemoglobina, me parece. Ok, los dos están involucrando hemoglobina, eso hay que tenerlo presente. Por eso tienen el nombre y eso lo comento para que se les facilite aprendérselos. Es hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media, si quieren, que creo que es como más fácilmente se lo aprenden, o concentración media de hemoglobina corpuscular, dado lo que relacionan, aquí están repartiendo a la hemoglobina en el total de glóbulos rojos, así lo pueden entender, así de sencillo. Entonces, ¿cuánto queda? Pues van a quedar cantidades bajísimas en peso, porque es como lo tenemos, peso, volumen, y se reparte la hemoglobina de cada 100 mililitros de sangre en cada eritrocito. Entonces, a ver cuánto le toca. Pues le toca de 27 a 34 microgramos o picogramos, que es lo mismo, es como hablar de mililitro y centímetro cúbico. Aquí es la cantidad que hay de hemoglobina en un eritrocito. Eso es lo que nos dice. Y el último nos dice cuánto se tiene de hemoglobina en 100 mililitros de paquete eritroide. ¿Sí? ¿Sí? ¿Laura? Sí, gracias. Bien, el índice BCM, el primero, el que nos dice cuánto espacio ocupan las células, pues puede estar bajo, puede estar normal porque tanto hematocrito como conteo eritroide estén disminuidos proporcionalmente y eso permite que se hable de anemias macrocíticas, normocíticas y microcíticas y decir el decir que una célula es normocrómica, normocítica, el primer término es color normal y el segundo es tamaño normal. Entonces, los cocientes, si los dos se disminuyen, hay anemia, pero pueden caer en valores normales. De allí surgen el criterio de clasificación de entidades anémicas
pero que pueden tener índices normales. Eso es lo que nos dice, no es que haya normalidad. Los índices dan normales porque están disminuidas ambas datos del numerador y el denominador y caen en valores normales, pero la anemia se define, y es muy importante, con base a los valores individuales. Hemoglobina, el hematocrito puede estar afectado desde luego, que depende del tamaño de las células y la cantidad que se tenga de células eritroides, y el conteo eritroide. Entonces hay anemias que no vamos a entrar en ellas porque es todo un tema. En hematología llevamos todo lo que va del semestre en verlas y estamos apenas en la última familia y nos falta un montón de cosas. Bueno, entonces ustedes partan de lo que es normal, lo que está en la imagen anterior y que aparece en su manual. Bien, entonces el volumen corpuscular medio nos dice si la anemia es macrocítica porque da un valor superior al valor de referencia. Las microcíticas dan un valor inferior y el ejemplo que mencionaba su compañera es aplica aquí porque hay células más pequeñas y pálidas. Entonces es anemia microcítica en cuanto al tamaño, y las normocíticas son las que por cociente es una división. Si baja el hematocrito 50% y el conteo eritroide baja 50%, el cociente va a ser normal. Entonces hay anemia, pero el índice va a dar normal. Y la clave es este índice, volumen corpuscular medio, que se reporta en femtolitros, que eso significa LFL, o micras cúbicas. Entonces, es lo que ya había mencionado. Entonces, el BCM es la clave para poder establecer el tipo de anemia. ¿Y qué tipo de anemia es? O macrocítica. La imagen anterior, me regreso, disculpen rapidísimo, si tomen nota de esto, no tiene etiqueta. El BCM es el regulador para hablar de macrocíticas, normocíticas y microcíticas, ¿de acuerdo? Y como ya el examen va a ser después del laboratorio, pues ya hasta vamos a poder ver ejemplos. Bien, entonces, este es el dato la utilidad de los índices. Hay que hacer muchos más estudios en el ámbito de hematología cuando el problema es de tipo anemia. Pueden dar estos datos alterados por otras razones. Un BCM alto puede dar modificado no solo en entidades hematológicas. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente? ¿Qué hacemos con este dato de concentración de hemoglobina corpuscular media o concentración media de hemoglobina corpuscular? Suele dar en las macrocíticas o en las microcíticas o en las normocíticas como sigue. Las normocíticas se comportan, la tendencia general, que habría que entrar en presiones de en qué momento se instaló el problema o se nace con el problema, porque hay anemias, recuerden que hay anemias hereditarias y anemias adquiridas. Y desde que nace el pequeñito, pues ya se sabe porque hay antecedentes familiares que probablemente tenga el problema. En las anemias microcíticas, los tres índices de manera general tienden a dar bajos. En las anemias normocíticas, si el nombre nos ayuda, pues tienden a estar en intervalo normal. Y en el caso de las macrocíticas se van a comportar diferente, y las macrocíticas pueden dar o dentro del rango de referencia este índice o por debajo. Esto es adicional porque esto ustedes pues no se aborda. Ustedes están en la materia, nos estamos moviendo en rangos normales, pero obligadamente y naturalmente hay que decirles para qué sirve la medición correspondiente. Y por último, de estos índices tenemos a la hemoglobina corpuscular media, que es la que nos dice cuánto tenemos en peso de hemoglobina por eritrocito, porque se divide a la hemoglobina en el total de Matías y se reparte a la hemoglobina por eritrocito y le toca picogramos o microgramos. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo suponen que se va a comportar? Ahora, al revés, pensemos cómo va a ser y lo vemos. En las normocíticas tenderá a estar dentro de valores de referencia, en las microcíticas inferior, y entonces es una ayuda de que se comportan igual en una familia y en otra como generalidad. Y
lo que tenemos enlace macrocíticas que puede estar dentro del rango o puede estar por debajo. Y si ven, habrá la coincidencia de este índice en macrocíticas con microcíticas inferior, o dentro de los valores de referencia entre macrocíticas y normocíticas, todo el tiempo para poder determinar una entidad en particular. Tiene que haber diferencias en resultados, en nuestro caso de laboratorio o en la clínica. Si son datos que coinciden numéricamente, pues no nos ayudan a poder distinguir a una entidad de otra. Entonces, por eso es que el volumen corpuscular medio es fundamental, porque nos dice cómo se va a comportar diferente, alto, normal o bajo. El BCM, y aquí coincide la concentración media de hemoglobina corpuscular, coincide en esta parte como ya lo señalé. Bien, y aquí estaría el dato, donde lo que nos está dando este HCM es indicándonos que hay hipocromia o que hay normocromia, y en el primero se caen valores inferiores y en el segundo dentro de los valores de referencia, y que recordemos que está en microgramos, que aquí se los indico, picogramos, yo lo estoy viendo como PG, y son microgramos. Sí, Diana. Profesora, ¿no hay situaciones de hipercromía? No. No, porque se requiere todo un complejo enzimático para poder producir más hemoglobina. Aquí hay que tener cuidado, qué bueno que lo preguntan. Todo lo que pregunten es importante y es útil, y en este caso, bueno, no es la excepción. Llegan a registrar algunos libros que no están profundizando mucho, como hipercromia, porque da valores más altos algunos de estos, pero el término quiere decir que hay más hemoglobina y no es así. Tiene un límite de producción desde el eritroblasto. Entonces no, la hipercromia no se da. Y si pensamos en qué apariencia tiene una célula para que yo pretendiera pensar que es hipercrómica y poder justificar lo que no sucede, la hipercromia es cuando ya no vemos palidez en el centro. Ya no es normocrómica, sino que aparentemente, insisto, es hipercrómica, y no. Lo que pasa es que cambia la forma de la célula y entonces se ve llena, pero no es que tenga más, sino que cambió la forma. ¿Y por qué tiene palidez en el centro de 1/3 de la superficie? ¿Por qué no está llena? Pues porque no es una esfera perfecta, tiene forma bicóncava y la hemoglobina se va hacia la periferia. ¿Cuánto? Todo se llena de afuera hacia adentro, visto en 2 dimensiones, tomémoslo en cuenta, y solo se ve 1/3 de la superficie pálida. Eso es lo normal y eso se reporta y se entiende como normocromia. Entonces, hipercromia implicaría que el término tiene que ver con el color que vemos en los hematis, ¿sí? ¿Puede haber aumento de hemoglobina? Sí, y tiene que ver, pero no es otra medición. El recurso es el frotis, para referir hipercromia o hipocromia o normocromia, y el otro es una cuantificación que se hace a través del espectrofotómetro, y sí puede haber porque existe la poliglobulia, pero esto no hace al glóbulo rojo más rico en hemoglobina. Tiene mayor producción y sí va a tener más hemoglobina, va a tener más alto el hematocrito, pero cuando se ve el frotis va a haber más glóbulos rojos, pero con su contenido normal. Sí, o sea, una cosa es que haya más producción de glóbulos rojos y otra es que se incremente la producción de hemoglobina. Sí puede haber poliglobulia, existen patologías al respecto, o situaciones clínicas donde la médula ósea es forzada a producir más glóbulos rojos cuando, por ejemplo, hay un problema pulmonar. Y esto es el caso que es bastante difundido, ya complicado a nivel pulmonar, que es el enfisema pulmonar, por ejemplo. Bien, entonces, pero es una cosa la poliglobulia y otra la hipercromia. ¿Sí? ¿Quién hizo la pregunta? Sí, gracias. Bien, entonces, sí, justamente asociado a lo que preguntaba su compañera, cifras superiores en mujeres a 16.6 y en varones de 19.5 establece el hallazgo de eritrocitosis o poliglobulia. Menos frecuente, muy importante también, porque pues son
desequilibrios. Recordemos que la parte biológica es el mejor ejemplo, yo lo menciono y en esta oportunidad no llega a mi reflexión, que aquí no es más vale que sobre y no que falte, aquí tiene que haber equilibrio, hay un mínimo, un máximo cuando es cuantitativo, y hay que estar en ese rango, en todo lo que podamos medir y lo que tenemos biológicamente hablando a nivel físico. Entonces, debe de estar en un rango 12 a 16 en ellas, viviendo en el área metropolitana, siendo adulta, mujer, 14 a 18, y así los datos que ya tienen informados, ¿no? Entonces, es malo que haya pocos glóbulos rojos o poca hemoglobina, como malo es tener, pues, de más. Aquí tiene que estar en equilibrio todo lo que podamos, y todo lo que nos constituye físicamente. Bien, esto sería el alcance de lo que se hace con estas mediciones en la biometría o citometría hemática. La serie roja lo que va a evaluar en la parte de procedimientos, pues es hemoglobina, hematocrito, conteo eritroide. Llevamos allí 3 mediciones. Se van a conocer cómo se hace la medición de reticulocitos, que es con otra tinción. Van a hacer una prueba de velocidad de sedimentación globular, que más que para las anemias sirve para otras situaciones donde hay presencia de proteínas anormales, y que puede ser por problema de autoanticuerpos o proteínas que están disparadas por proceso inflamatorio, que puede ser tumoral o puede ser una infección, y la propia infección, ahora te atiende Samuel, o la presencia sencillamente, no siempre de proteínas anormales, sino que haya un incremento de proteínas, y esto hace que la velocidad de sedimentación se modifique. Es otra medición. Termino, por favor, ahorita los atiendo. Entonces ya fue conteo eritroide, hemoglobina, hematocrito, reticulocitos, velocidad de sedimentación que se asocia a glóbulos rojos, y voy a evaluar la parte cualitativa en el frote sanguíneo. Si ven, hay que tener una sexta preparación en procedimientos, que es el frote sanguíneo, que da mucha información de las 3, que da información de las 3 poblaciones. Y de serie blanca, pues nos restan una medición importante, que sería contarlas, y por otro lado, revisar el frote sanguíneo. Entonces, por eso se habla de 7 mediciones, que es lo que van a estar revisando, dividido en dos partes. Sí, Samuel. Una pregunta, profesora. En los valores de referencia que nos puso en claro acerca de la biometría hemática, hay uno que dice ADE y no sé qué significa. Entonces, ¿me podría decir qué significa? Es ancho de distribución eritrocitaria, que le llaman en inglés RDW, yo ya lo traduzco, y aparece en el equipo automatizado como... ¿Eso en dónde lo encontraste, Samuel? En los valores de referencia que usted nos puso en el claro. Pero de aquí, de lo que estamos viendo en estas imágenes. Ah, no, de estas imágenes no, son de los que nos puso en unos archivos en Classroom, que nos puso un archivo con los valores de referencia. Ajá. Y en biometría hemática aparece uno que dice ADE. ADE. Le Y lo pregunto. comento, está bien, sí, con gusto. ADE es ancho de distribución eritrocitaria y se vincula con el volumen corpuscular medio, que ahorita sí ya es que bueno que lo podemos abordar porque ya se vio. El ancho de distribución eritrocitaria, también llamado RDW, significa qué tanta variación hay en el volumen de los hematíes entre sí, y se marca que no debe de rebasar. Está entre el 12 y 15, 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto cambian los glóbulos rojos, por eso que podemos encontrar alguno pequeño, pero la mayoría muy similar. Y esto se va a dar en el 12 al 18% de la población, y esto se hace por equipo automatizado. Cuando el BCM, ¿para qué sirve? El ADE. Cuando el BCM, que es el BCM, lo están empezando ustedes a conocer, y no por 3 veces que se mencione ya lo retuvieron. El BCM, recuerden que es el volumen corpuscular medio. Bueno, ese índice, si da bajo o da alto, puede dar bajo porque acuérdense que es hematocrito entre el conteo eritroide. Si el hematocrito está un poco más bajo del intervalo de referencia
y está estable el conteo eritroide, pues el BCM va a dar bajo, y es porque hay microcitos, y el hematocrito se reduce. O en lo contrario, un BCM alto no es que no haya anemia, aquí atentos, es el hematocrito que tienen, y entre el conteo eritroide hay una anemia en donde hay una producción deficiente desde la médula ósea, deficiente de glóbulos rojos. O sea, hay poca población. En lugar de incorporarse estos 4 millones, se incorporan 3,5 millones. Pero como son células grandes, el hematocrito también va a bajar, pero no tanto. Entonces, disminuye el hematocrito un 30%, pero disminuye el conteo eritroide un 40-45%, por ejemplo. ¿Y qué le pasa al cociente que se eleva? Es una división. Entonces puede dar BCM alto, implica que hay células grandes. Eso es lo que nos está diciendo y es lo que esperamos ver en el frotis. Ustedes les van a presentar imágenes normales de glóbulos rojos porque el alcance de esta unidad en este curso es que ustedes conozcan datos normales. Sin embargo, les damos esta información y claro que da curiosidad y por eso pueden tomar hematología próximamente, que es optativa, que debería ser obligatoria. Pero bueno, el tema está en que cuando hay BCM bajo o BCM alto, el AD, el ancho de distribución eritrocitaria, lo estoy mencionando y a veces, y lo tengo claro, yo digo, bueno, yo les repito mucho, sí, porque no por una vez que yo les mencione algo, no les puedo decir, ya les dije que es AD, no, otra vez hay que mencionarlo y anótenlo, por favor, eso sí es importante. Y va a estar más alto de lo normal porque hay cambios en el volumen de los glóbulos rojos, ya sea por menor tamaño o mayor tamaño, pero eso no lo reportamos nosotros, sino que lo reporta el equipo automatizado que más adelante veremos en esta unidad, que hoy no lo vamos a poder ver. La familia leucocitaria, voy a iniciar con ello, espero haber resuelto tu duda, Samuel. Profesora, muchas gracias. Sí, Pablo. Disculpe, profesora, ¿el BCM lo puede alterar los reticulocitos? Otra vez la pregunta. Que si el volumen corpuscular medio puede ser afectado por los reticulocitos en sangre. Volumen corpuscular medio, ahí que asociamos hematocrito entre el conteo eritroide. Son un poquito más grandes, ¿y qué estás pensando? ¿En que estuvieran elevados los reticulocitos? Pues no se elevan como que a 20 o 30 o 40%, ¿eh? Una reticulocitosis, que así se le llama la elevación de reticulocitos, así como es la eritrocitosis, ahí sería solo de la familia de reticulocitos que van, recuerden, vuelvo a dar el dato, por eso es que yo considero que cuando yo les pregunte ya en el futuro, ustedes deben de saberlo y deben de sentarse a repasar y ustedes nos retarse a decir, a ver, ¿cuánto tengo de glóbulos rojos? ¿Cuánto tengo? Porque ya me lo indicaron y debo de aprenderlo, esa es la idea. Entonces, reticulocitos debe haber de 0.5 a 2.5%, que llevado a valor absoluto, ya veremos después, se puede, si da tiempo, lo incluimos. Pero porcentualmente, algo que preguntaba hace rato su compañera, que es importante, es cuánto tengo de plaquetas en el estimado, y estos se puede hacer el estimado, pero se cuentan en la cámara de Neubauer. Y regresando a tu pregunta, Pablo, por muy alto que sea, puede ser que influya el volumen corpuscular medio, pero recuerden todos que el rango es 80 a 100, algunos referencias marcan 76 a 96 femtolitros o micras cúbicas, entonces a lo mejor no lo notamos. Creo que aplicaría, a lo mejor en algún libro encuentras, puede estar influyendo, sí, de principio puede hacerlo porque son un poquito más grandes, pero tampoco se triplica su tamaño, son una micra hasta 3, ¿no? Porque mide 12 inclusive, porque mide máximo, bueno, rango máximo, el rango es 10 micras de un reticulocito contra 8,5 y como ocupan espacio y está asociado al hematocrito, yo pensaría que sí puede, pero será poca la modificación de incremento del BCM. Y es un poco, creo que es válido a lo mejor extremo, si pensamos en la cuantificación, ustedes ya todos abordaron la cuantificación de proteínas totales, que está en gramos por decilitro o en miligramos, se puede expresar, pero hablamos de 5,000 miligramos, hasta, o de 6,000 miligramos, lo dejé un poco bajo,
6.000 hasta 8.600 miligramos. Si pensamos, allí se va a notar si la insulina está alta o baja, pues no, porque es muy poca la insulina que tenemos. Entonces, pasa inadvertido. Claro que va a afectar si se eleva, porque haya un tumor en páncreas, o si baja porque hay diabetes tipo 1, no lo notamos. ¿Por qué? Porque el rango es amplio, de 6.000 miligramos a 8.600 miligramos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer uso de un método más sensible, no Biuret, para irnos a la medición de solo la insulina, específicamente insulina, y entonces ahí notar de su concentración cuánto se elevó o disminuyó, ¿de acuerdo? Entonces, puede influir poco, Pablo. Bien, ¿cuáles son las células leucocitarias? Sí, Pablo. ¿Cuáles son las células leucocitarias? Por favor, coméntenos, que ya se han mencionado. Valeria. Sí, Valeria. Valeria López. A lo mejor hay varias Valerias. ¿Cuáles son los leucocitos? Acuérdense de abrir su micrófono. Vamos a darle oportunidad a Valeria. ¿Sí estás, Valeria? Sí, aquí estoy, profesora. Son los linfocitos. No sé si también estén los neutrófilos, los monocitos. Ajá. Y yo no recuerdo los demás. Pero es parte de la población, ¿no? Alguien que lo complete, Pati, por favor. También están los granulocitos, que pues se dividen en basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y que tenemos los de banda y los segmentados. Esto es, los que terminan en filo, que menciona Pati, son los que son los granulocitos. Y está la etapa previa dentro del neutrófilo, fíjense, filo, y es basófilo, sinófilo y neutrófilo, que puede estar como el eritrocito en etapa ya la última, que es segmentado, y su anterior, que es la banda. Eso es, el neutrófilo segmentado es al eritrocito, lo que es el neutrófilo en banda, el reticulocito. Entonces aparecen dos etapas de maduración. Entonces, de los granulocitos, que se le llama así porque tienen gránulos que se pueden distinguir por tinción, esos constituyen a los antes llamados polimorfonucleares, que ahora son los granulocitos. Bueno, siempre han sido los granulocitos. Y las células que faltarían allí, alguien había levantado su mano, están entonces los que terminan en filo, y los otros dos, ya los mencionaron, pero por favor, lo mencionó su compañera, la idea es que no muy ordenadamente, pero los reconoció. ¿Cómo se llaman? A ver, Pati, levanten su mano, más personas. Sí, Los otros son los mononucleares, que se dividen en los linfocitos, las natural killer, los B, los T y los monocitos. Y los monocitos, por morfología, gracias, Pati. Los linfocitos son subpoblaciones, no las vamos a poder reconocer con esta herramienta, simplemente por morfología ya apareció por allí el monocito. Bien, entonces, esto ya lo tienen con ustedes, ya deberían de más o menos tener una idea, porque es una imagen que, recuerden, las tienen desde la celebración del temblor del 85, 19 de septiembre. Entonces, aquí está la serie leucocitaria, granulocitos y mononucleares, neutrófilo, que están en sus dos etapas, basófilo, sinófilo, y de los mononucleares se llaman así porque está en una unidad del núcleo. Aquí ya hablamos de células con núcleo, y de los linfocitos, que como menciona su compañera, tenemos subpoblaciones de linfocitos que son T, B y NK, y se llaman linfocitos B, linfocitos T, linfocitos B y NK o natural killer. Por morfología son iguales. Entonces realmente habrá la meta que se tiene en el curso para ustedes, es que logremos que ustedes sean capaces y que ustedes sepan que eso es lo que deben de conocer, y que pregunten y demás, para que yo tengo que saber identificar, yo estudiante de este curso, debo de saber al final, en cuanto a morfología de leucocitos, que son células nucleadas, debo de saber identificar a un neutrófilo segmentado,
a un neutrófilo en banda, un basófilo, un eosinófilo, monocito y linfocito. Oportunidad en la práctica no es uniforme, porque los más abundantes son los neutrófilos segmentados, que es lo primero que van a estar viendo desde 10X. Por ejemplo, esto se ve en la película de sangre, en el frotis sanguíneo, extensión sanguínea. Y el total se ve en la cámara de Neubauer. Esto el lunes lo van a ubicar. Tienen imágenes en el manual, viene la cuadrícula, entonces estudienla, marquen dudas para que el lunes a la profesora, en este caso Leti, ya no es Heidi quien va a hacer la presentación, le hagan preguntas. ¿Por qué multiplico por 10,000? ¿Por qué multiplico por 50? ¿Cómo está el asunto de la cámara de Neubauer? Para que ya esa información ya la tengan, porque es una herramienta que pueden usar en alguna materia, si quieren ver partículas de un fármaco, o si quieren ver células espermáticas, o si quieren ver el líquido cefalorraquídeo, lo van a utilizar a este instrumento, a esta herramienta que se llama cámara de Neubauer. Está esquematizada en el manual, y ustedes pueden buscar hemocitómetro, imágenes, así en un relax de que ya acabé mi reporte, voy por mi malteada de fresa o mi cafecito, y pídanle en la máquina. En eso se pueden ocupar, y díganle en Google cámara de Neubauer, y ya les abre allí imágenes, y van a ver pues varias imágenes de ese vidrio, de ese material de vidrio que es tan útil. Entonces allí van a contar el total, pero ya para diferenciar cuántas tenemos de estas, pues hay que hacer la tensión de Wright, y por características morfológicas las van a reconocer. ¿Y a qué se dedican? Pues yo muy brevemente les voy a dar la información y a darle sentido para qué las contamos, de qué sirve contarlas, porque hay que ver el beneficio que se tiene de un procedimiento. ¿Para qué me va a dar de información? Esa es como que la culminación de la medición, que es la interpretación de resultados. Pero recorremos el camino de qué son, de dónde vienen, qué función tienen, y bueno, para qué sirven, las cuentan, y eso se los van a platicar en el laboratorio, y de qué me sirve. De eso se trata en lo general en cada tema. Bien, entonces van a ustedes a asegurarse de que sepan reconocer a un segmentado. ¿Cuál sigue de frecuencia? El linfocito. No pueden subdividir con la tinción, se parecen. T, B y NK están inactivos, quietecitos, no pueden distinguirlos. ¿Cuánto tenemos de T y de B? Del total de linfocitos tenemos 70-80 de T, 15-20% de B, y de natural killers alrededor del 5%. ¿Cómo sabemos esto? Porque los linfocitos, esa célula nucleada que alguien preguntó, y qué bueno, ¿qué es? Y que nos sirvió para comparar, para indicar que puede ser un punto de referencia visual al microscopio para comparar qué tanto han cambiado el tamaño de los hematíes entre sí, pero entre sí se comparan si no deciden usar al linfocito. ¿Por qué se sabe? Porque esa célula tiene marcadores de membrana que se llaman CD, en un momento escribo qué significa, y es con otra herramienta, otro método mucho más específico, y se hace en sangre. O sea, ¿por qué se sabe esos valores de referencia? Pues porque ya surgió el procedimiento que va más allá de la morfología, tiene sus limitaciones, tiene su alcance, y de cada procedimiento se trata de obtener el mayor beneficio, es decir, la mayor información, pero está limitado. Entonces, esto lo vamos a ver aplicado en neuroanálisis, que la tira reactiva tiene sus limitaciones, en fin. Aquí están los granulocitos que ya mencionó su compañera Patricia, aquí están los mononucleares, y los que van a conocer más rápidamente, porque hay más, son neutrófilos segmentados. ¿Cuál sigue? La familia de linfocitos, pero lo identificamos como un tipo de célula morfológicamente hablando. Siguen los monocitos, y siguen después bandas, los sinófilos, que casi empatan en porcentaje, y el basófilo, y en valor absoluto. Ahorita vayan manejando estos términos. Bien, y aquí están estas células que, recordemos, los leucocitos son células que tienen núcleo, y empiezan a familiarizarse, confío, en cuál es la más frecuente.
Y entonces desde que ven en 10 van a ver a células teñiditas con contraste, que son estas nucleadas. A veces en 40 ya alcanzan a ver una masa citoplásmica rosa. Pero desde 10 ustedes checan, se tiñó, abarcan porque ven menos aumento pero más superficie. Y entonces dicen, sí se tiñó, o sea, sí me salió la tinción, fundamental, sino como hago lectura. Y entonces van a ver tapizado de los glóbulos rojos y van a ver algunas plaquetitas, pero esas ya no se alcanzan a ver, pero van a ver estas estructuras redondas teñidas que son las células. Normalmente las nucleadas son leucocitos, pero que tienen características morfológicas distintas. Se parecen en tamaño. ¿Cómo compararlos? Pues vean a los hematíes y comparen a la célula que es neutrófilo segmentado, su etapa anterior, neutrófilo en banda, el eosinófilo y el basófilo. Yo creo que les dejé aquí los nombres, ¿no? Vayan tomando nota, muchachos. Más abundante el neutrófilo segmentado. Su etapa anterior se llama neutrófilo en banda, el basófilo y el eosinófilo. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué se agrupan como granulocitos? Porque son células que por tinción se aprecia que tienen gránulos muy finos y se llaman neutrófilos porque tienen componentes ácidos y básicos en proporción y entonces no predomina uno de los dos colores de los colorantes, ¿sí? Aquí, ¿qué colorante se está fijando, muchachos? Que pronto alguien abra su micrófono y nos diga. ¿De qué color viene? Eosina. Eosina, así de sencillo. Le pido déjenme ver, voy a desplazar un poquito. Isabel, por favor, ¿de qué color ves estos gránulos, este montón de gránulos? ¿Con colorante ácido o básico? Isabel. No está el número de equipo, Isabel, no lo anotaste. Isabel Díaz está aparentemente. ¿Qué pasó, Isabel? Si abres tu micrófono. ¿Sí ven cómo se va tiempo? Sergio. Sí, Sergio. Sí, básico. Tiene déjenme ver, apellidas, perdón. Bueno, su compañero bien comenta, tienen color básico, quiere decir que esos gránulos tienen sustancias ácidas que fijan al colorante básico, por eso se ven, y por eso se llama basófilo, tiene afinidad, filo es afinidad, algo feo que viene de memoria, pero bueno, algo de salud, hemofilia, es que tiene afinidad por sangrar, que es algo malo, ¿verdad? En esta enfermedad, porque hay deficiencia de un factor de coagulación. Entonces, filo quiere decir afinidad por el colorante básico. Bien, ¿qué pasó, Pablo? Disculpe, profesora, ¿los gránulos son agregados enzimáticos? No. O No, los gránulos, un gránulo es un organelo y que contiene, generalmente va a contener las sustancias que puede ser la molécula per se, lactoferrina se me ocurre, o puede tener sustancias que justifican su función. Sí, y allí, por ejemplo, en el caso del eosinófilo tenemos predominantemente una proteína que es la básica principal, o aquí lo que tenemos es histamina y heparina. Entonces, son compuestos químicos que están contenidos en un resguardo que son los gránulos, que son organelos, el complejo enzimático en gránulos neutrófilos donde lo que tenemos son enzimas, lactoferrina o proteínas como tal, o iones inclusive, o enzimas que ayudan a hacer la función que le corresponde a la célula. Es un organelo. Entonces, y estos tienen la característica por tinción de contener gránulos que se tiñen diferente. ¿Sí? ¿Sí, Pablo? Sí, profesora. Gracias. Entonces, aquí está, identifiquemos neutrófilo en banda, neutrófilo segmentado. Escaso es el basófilo, será el que menos habrá oportunidad en revisiones de frotis normales, y el eosinófilo que se da en alergias, por ejemplo, lo estaremos viendo. Bien, esos son los granulocitos o polimorfonucleares.
Y aquí están los dos mononucleares que mencionaba su compañera, que el núcleo está en una unidad, que es el linfocito y el monocito. La más grande de las células es el monocito, que mide de 14 a 20 micras y se les indica cuánto mide en la parte del manual, revísenlo por favor. Estos miden de 14 a 20 micras. El linfocito puede estar midiendo, son más grandes, todos los leucocitos son un poquito más grandes que el glóbulo rojo, que hay plaquetitas, aquí están los hematíes, que deberían de verse eosinofílicos, pero el buffer no lo permitió, pero el elemento nucleado valió la pena. Y este es un linfocito, según lo que ven, y tiene relación de núcleo-citoplasma 8,2, a diferencia del monocito que tiene una relación 7,3, 6,4, y tiene un núcleo con apariencia replegada, irregular, y tiene a veces tiene estos pseudópodos que tienen que ver con la función que hace el monocito. Del monocito tenemos alrededor del 8%, cuando mucho. A veces marcan 0 a 8% en valor porcentual. ¿Por qué se maneja en valor porcentual? Porque esta herramienta, estas son microfotografías obtenidas del microscopio, de ahí viene el nombre, me estoy regresando, y estas células en una generalidad están midiendo entre 10 y 15, 16 micras. En lo general, se puede entrar en detalles, es un poco más grande el basófilo, pero esto no es de gran utilidad. El dato es cultural, está bien, pero la clave aquí es reconocerlo por gránulos neutrófilos y la segmentación del núcleo, en el caso del neutrófilo segmentado, que así se llama, porque está segmentado un núcleo, tienen un núcleo que está lobulado segmentado. Este está lobulado y está bilobulado, y es el eosinófilo. Y lo reconocen desde 40 porque ven una masa rosa citoplásmica o eosinofílica, y es la masa citoplásmica llena de gránulos, que son los gránulos eosinófilos, y le dan el nombre a la célula. Y este pues, es muy notorio porque ni se alcanza a ver el núcleo y tiene gránulos muy gruesos en tono, tienen afinidad por el azul de metileno, dada su composición, y entonces se observan gránulos los más gruesos, los más finos son de entre los granulocitos, los gránulos abundantes y muy finos son los del neutrófilo. Estén en forma de banda, la célula, o como segmentado, y suele, no es obligado ser bilobulado, y tiene masa citoplásmica llena de gránulos de color rosa por su composición química que veremos más adelante. Son los intermedios en cuanto a tamaño de estos gránulos, y los más gruesos pues son los del basófilo. Vamos a ver muchos basófilos, no. El porcentaje de estas células en alguna imagen más adelante se los presentaré, pero el abundante es el neutrófilo. Y está el linfocito y el monocito, estos son del 15 al 40%. ¿Y por qué insisto? Y termino de comunicar la idea. ¿Por qué en por ciento? Porque se cuentan 100 células. Aquí es donde aplica el valor porcentual de alguien que preguntaba hace rato, y cuentan 100 células en un orden continuo en los campos, se cuentan entre 50 y 60, 70 campos, porque en inmersión, porque necesitamos usar el aceite de inmersión, aunque en 40 vean a las células, no tiene la resolución que se tiene en 1000 aumentos, y se tiene que hacer el conteo diferencial de los leucocitos. Si decimos conteo diferencial en el ámbito de biometría hemática, estamos entendiendo que el conteo diferencial es distinguir, o si queremos usar el término que se le adjudica de diferencial, es diferenciar a un tipo de leucocito de otro entre las células nucleadas, que esperamos que sean normales, porque estamos en el ámbito, en el espacio de normalidad. 4,000 a 12,000, de estas, si alguien tiene 5,000, de esas 5,000, ¿cuántas son neutrófilos? Pues el 50%. Bueno, ¿y cuánto es el 50% de 5,000? 2,500. Bueno, ese es el valor absoluto. El relativo es, encontré de 100 células, 50 neutrófilos, por ciento, porque conté 100. ¿Y cuánto contaste de totales, sumadas todas? Las 6 que ya referí. Pues encontré 5,000, 4,000 a 12,000, estoy en rango. Bueno, entonces, ¿cuánto tengo por microlitro? Pues hacen una regla de 3. 5,000 es el 100%, encontré el 50, ¿cuánto equivale? Ese 2,500 se refiere a cuántos neutrófilos segmentados hay en un microlitro. De eso va a versar su reporte.
Y entonces hay que acumular 100, llegar a 100, no menos, no más, o llevar a 200 o a 300, pero números de centenares, o sea, cientos, cientos, cientos. Normalmente con 100 ya hay entrenamiento del microscopista, y aquí está, comentar morfología y valores de referencia. Maestra, Sí. lo que dijo anteriormente lo vamos a ver en el laboratorio, es que yo me confundo mucho con eso. A ver, de una vez tratamos de resolverte la duda. ¿Cuál es la confusión? Con Me confundo con los números, es decir, son 5.000 leucocitos. Ajá. Entonces de ahí tenemos que sacar el porcentaje de cada uno de la clasificación de los leucocitos. A ver, sí, creo que sí es lo que estás tú comunicando. A ver, van a hacer ustedes, en cuanto a la serie blanca, 2 mediciones. Es lo que se tiene que hacer. En la cámara de Neubauer, que da unidades de volumen por microlitro, por las características de la cámara de Neubauer que les explicarán el lunes, ahí obtienes el número de leucocitos por el reactivo que utilizan, permite que solo sean notorios en 10X, poca luz, en fin, ya les darán detalles. Ahí te dice cuántos leucocitos tienes por microlitro, por volumen, ese es valor absoluto, ¿sí? Por cada microlitro de sangre total. Ahí ya tienes acumulados a los leucocitos a los que acabo de mencionar, los granulocitos y los mononucleares. Ahora, de esos 4.000 a 12.000, que es el número que les da la cámara de Neubauer, ¿cuántos son basófilos, cuántos eosinófilos, cuántos neutrófilos en banda, cuántos segmentados, cuántos monocitos, cuántos linfocitos? Pues hay que hacer el diferencial. Entonces contamos 100 células en estas imágenes, estas microfotografías, pero ¿qué es lo que se fotografió del microscopio? ¿Sí? Son microfotografías, van recorriendo 50, muchos campos. ¿Cuántos? Los necesarios para llegar a 100 células, y eso les da un valor, pues, porcentual. Entonces ya tienen el dato de valor absoluto. Doy el ejemplo de 5.000, si quieren doy otro número, 10.000, está en rango, 4.000 a 12.000, 10.000 es el 100%, ahí están sumadas las 6 posibilidades. A lo mejor solo encuentro 3, porque van a ver ahorita los valores de referencia. 3 tipos de poblaciones leucocitarias. Si encuentran 6, pues van a ser 6 reglas de 3. Si encuentran 3, pues van a ser 3 reglas de 3. Todo el tiempo, 10.000 es el 100%, y el porcentaje que obtuvieron por el conteo diferencial, ¿a cuánto equivale? ¿A qué unidades van a llegar? A unidades de volumen, ese es el valor absoluto. Entonces, nos hace sentido, y creo que es un ejemplo sencillo, si tienen 5.000 y están en rango, 4.000 a 12.000, reitero, y ya lo deben de saber el lunes y ya lo deben de conservar con ustedes, 5.000 leucocitos por microlitro es normal, y eso se obtuvo en la cámara de Neubauer. Si encuentro 50% de neutrófilos segmentados, de 100 que conté, la mitad fueron neutrófilos. ¿Cuánto tendríamos de neutrófilos en valor absoluto por microlitro? Tú misma, por favor. Sí. Otra vez, profesora, ¿podría repetírmelo? Hay 4.000 a 5.000, bueno, hay 5.000, y se tiene que... Y encontraste en tu conteo diferencial, al recorrer los campos del frotis sanguíneo, contaste 100 células y acabaste del diferencial. Y de esas 100, 50 fueron neutrófilos. Son 50% de neutrófilos, ¿no? De tu dato relativo obtenido en el frotis. Sí. ¿Cuántos tienes en valor absoluto, es decir, por microlitro? Es una regla de 3. 5.000 es al 100% y obtuviste 50%. ¿Cuánto tienes de neutrófilos? Todos, no nada más su compañero. ¿Cuánto es? Pelense por contestar, por favor. 2.500. ¿Cuántos? 2.500, sí, 2.500. De sangre total, ya no es 50%, que es valor relativo, y ahora ya son por unidad de volumen, ya sé que tengo 2.500 neutrófilos segmentados por microlitro. Y si encontraron 40% de linfocitos, ya llevan 90 células,
40% de linfocitos en esos 5,000 de la cámara de Neubauer, ¿cuántos linfocitos tienen? 2000. 2,000, entonces ya sumaron 2,500 y 2,000, llevan 4,500 y son 5,000. Y encuentran que obtienen 8% de monocitos. ¿Cuántos monocitos tienen? Vayan tomando nota, muchachos. 400. 400, nos quedan 100. Pero resulta que 2% fueron eosinófilos. ¿Cuánto tienen? Sí. 100. 100. Si lo suman, ¿cuánto les da? 2,500, 2,000, 400 y 100. ¿Cuánto les suma? 5000. Tienen que llegar a 5,000. De eso se trata el conteo absoluto en la cámara de Neubauer para obtener leucocitos por microlitro y hacer el diferencial, estos números de ejemplo de segmentados, de linfocitos, de monocitos y de eosinófilos, que nos permite diferenciarlos con base a la morfología que estamos viendo, y les debe dar 5,000, porque lo repartieron. Entonces, y hay que ver estos valores. Vamos a verlos ahorita. Entonces, aquí está el neutrófilo en banda, el segmentado, el eosinófilo y el basófilo. Allí están. ¿Y cuánto tenemos en valor relativo de neutrófilos en banda? 0 a 6%, o 2 a 5% pueden encontrar. Y es el valor relativo y es el valor absoluto. Entonces no debe pasar de 450 por microlitro. Si se pasa, hay vandemia, no hay disminución. Y esto ya nos da, ¿para qué lo contamos? Para ver si hay algún proceso infeccioso o alguna leucemia, por ejemplo. Neutrófilos segmentados deben de estar en este rango, pero puede ser más amplio, ¿eh? Yo les di 50% y el valor importante es este, el valor absoluto. Entonces acuérdense, valor porcentual es un valor relativo. ¿De dónde se obtiene? Del frotis sanguíneo, porque contamos 100 células. Y ese valor es relativo. Sirve para determinar cuánto tenemos en valor absoluto, que debe ser de entre 2,000 y 7,000. Si está por debajo, pues están disminuidos los neutrófilos y hay problema. Si está por arriba, es desequilibrio y hay problema. Entonces, este rango, el absoluto, ¿qué quiere decir? Que es por volumen, microlitro, milímetro cúbico de sangre total, es nuestro referencial. ¿De acuerdo? Esto es importante. El eosinófilo de 1 a 3%, o de 0 a 3%, y es de 0 a 450, es muy similar. Y de hecho, aquí está igual que el neutrófilo en banda, pero podemos no encontrarlos porque solo contamos 100. En equipo automatizado nos dicen hay 0.7 y hay 1.4, pues porque cuentan miles de células, nosotros contaremos solo 100, ¿no? En el planteamiento habitual de un microscopista. Y basófilos, pues es el más bajo de los granulocitos. ¿Cuál es el más abundante? Pues aquí está, ya están ahí los números para que tomen fotografía como quieran. Me voy a seguir. ¿Sí? Paso a la siguiente. Y de los mononucleares, es el linfocito y monocito, y ese es el rango, es la segunda célula que vamos a conocer más, porque representa el porcentaje siguiente después del segmentado, y el rango en valor absoluto es de 1,000 a 4,800, y el monocito sería el tercero, que sería 2 a 8%, no más de 1,000, y esa es su apariencia. Entonces, ¿cuáles van a ver habitualmente en alguien sanito? Pues primero neutrófilos segmentados, luego linfocitos, luego verán monocitos, y a lo mejor son los 3 que ven, porque los demás, que son otros 3, que son neutrófilo en banda y el eosinófilo, y que tienen proporción similar, y el basófilo, pues a lo mejor no los vemos. Entonces, si ven 3, pues harán 3 reglas de 3. Si ven 6, o si les reportan en los datos del reporte los 6, pues harán 6 reglas de 3, y tendrán que comparar con lo que se hace habitualmente. Vienen valores de referencia del lado derecho de los resultados, y ahí nos dicen si se está cayendo en valores normales o no. Reportan porcentaje, pero el valor importante es el absoluto, el que se maneja por volumen. Apreciar que puede haber diferencias morfológicas entre frotis sanguíneos, donde hay que observar a las 3 líneas celulares, a plaquetas, a nucleados, que ahorita ya sabemos cuáles son,
y al alfombrado de la otra población sin núcleo, que la primera es plaquetas, o una de ellas, y la otra es la eritroide, que tiene también reticulocitos. Hay que observarlo porque vean cómo aquí pues rápidamente identificamos al linfocito, porque es el segundo que tenemos oportunidad de enfrentar al microscopio todo el tiempo, y notar que aquí hay una hipocromia importante. Entonces hay que estarla considerando. ¿Sí? En cuanto a células nucleares, pues ambos casos son linfocitos. Aquí ya es el caso de la médula ósea. En la médula ósea recuerdan que de generalidad les comenté que tiene nucleolo la célula, que es más grande que la final, que van apareciendo los gránulos. Estos gránulos que están aquí en estos dos neutrófilos, que hay que fijarse cómo está el núcleo, está tetralobulado. Aquí tiene 4 lóbulos, es un núcleo, reitero, con lobulaciones que generalmente son de 3 a 4 lobulaciones. Este está normal en lobulación, igual que el de la derecha, y es una célula muy constante porque representa hasta 60%. Valores absolutos 2000 a 7000 son neutrófilos segmentados. Estas células tuvieron que pasar por este proceso de maduración en la médula ósea para llegar, ese es su precursor, muy diferente con sus nucleolos, la basofilia, pero esto se estudia y debe de estar solo en médula ósea y en una debida proporción en el recuento celular. Y ese es un polimorfo nuclear, que es el que auténticamente debiera llamarse polimorfo nuclear, porque es el que puede presentar variedad en su segmentación. El núcleo puede presentar diferentes formas. Polimorfo nuclear, muchas formas del núcleo. Pero es un núcleo, reitero, como por cuarta vez. Son 4 segmentaciones y son asimétricas, no son idénticas las 4. Entonces hay asimetría, lo que generalmente no se da en la segmentación del eosinófilo, que suele ser simétrica, que tampoco es obligado. Diferencia entre eosinófilo y neutrófilo, pues este presenta la lobulación igual que el otro, pero el eosinófilo tiene la eosinofilia de sus gránulos y este pues tiene la neutrofilia de sus gránulos. Sí, Sergio. Profesora, nada más si le puede regresar a la diapositiva anterior, por favor. Un segundo. Bien, vamos a seguirlo, nos quedan 2 minutitos, algo así. Y esa es otra médula ósea, es la fábrica de las células, y aquí pasa la linfopoiesis, la granulopoiesis, la eritropoiesis, la megacariopoiesis, y cuando hay cambios numéricos, por ejemplo, que se abata, que caigan en lugar de tener 150,000 plaquetas, tengamos 40,000, y alguien tenga de leucocitos, en lugar de 4,000 mínimo, tenga 2,300, y que tenga en lugar de 4 millones de eritrocitos, tenga 2,900,000, tiene baja de las 3 poblaciones, y esto se llama pancitopenia, anótenlo. Penia es la baja de la población, la ferropenia o del analito. Pancitopenia es pan, como la pandemia de ahorita, es que las 3 poblaciones están disminuidas, y como son células, se llama pancitopenia. Esto obliga al médico a solicitar un aspirado de médula ósea, y habrá que revisarla, y está caracterizada. Nosotros estamos ahorita en la sangre caracterizando sus elementos celulares. Entonces ya tienen el término de la pancitopenia, que es la disminución de las 3 líneas celulares. ¿Cuáles son? Plaquetas, eritrocitos y leucocitos. ¿Y cuánto es? Pues por debajo del mínimo normal, que ya deben estarlo recordando. 4,000 a 12,000 leucocitos, 150,000 a 450,000 plaquetas, y de 4 millones a 5.2 en mujeres, que ese es el dato que más cambia entre hombres y mujeres, y 4,5 a 6 millones, 6.3, un poquito alrededor de los 6 millones. Si está por debajo, pues esto es eritrocitopenia, esto último, o plaquetopenia, o leucopenia. Juntos es pancitopenia. Son términos que ya ustedes deben de empezar a considerar para... Maestra, Sí. Maestra, ¿puede repetir los valores de referencia, por favor? Otra vez, ¿no los anotaste? Ya nos dije como 4 veces.
Hay que anotarlos. A ver quién nos los dice, por favor, y ya con eso cerramos. Son de plaquetas de 4 a 5 millones de mujeres. No, son glóbulos rojos. Así, eritrocitos. Ajá. Eritrocitos. De 4 a 5 millones en mujer, de 4.5 a 6 millones en hombre. Ajá, eritrocitos. Ajá. De plaquetas son de 4 a 150,000. ¿No? A los anete al revés. A No, ver, plaquetas son de 150,000, plaquetas son 450,000. entonces, unos sí los anotan y otros no, muchachos. Entonces, yo lo puedo decir 8 veces, pero sí tomen nota, ¿sí? Otra vez, alguien ya mencionó plaquetas 150,000 a 450,000. Nos faltan leucocitos. Leucocitos son de 4,000 a 12,000 leucocitos por microlitro. Todo es por microlitro de sangre total. Entonces, el lunes yo estoy ahí presente las 4 horas, ¿eh? Igual que la profesora Lulú, la profesora Leti, pues incluso va a dar la explicación, y la profesora Heidi, ahí estamos las 4 horas. Entonces, voy a estar atenta para que estén respondiendo, yo espero, y con la confianza de que estudien y que revisen el manual. Y bien, y ya con esto cierro, para que vean, por ejemplo, de dónde provienen las células, que son médula ósea, y el monocito. Y aquí estaría, si finalmente me dicen qué célula es esta, qué célula es esta, y qué célula es esta, rápidamente, por favor, ya estamos sobre tiempo. ¿Qué célula es esta? Son nucleadas, nucleada y nucleada. ¿Qué célula es esta, por favor? El linfocito. Es un linfocito, es un monocito. ¿Sí? Creo que les envié imágenes de monocitos que no se ven tanto, es en la tercera, recuerden. ¿Y qué es? Basófilo. 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 Sugiero que entren a un atlas de la BIDI, o que en el propio Google con sus bemoles que tiene, y que allí vean imágenes de estas 6 posibilidades de imagen, y déjenme ver bien, aquí ya vamos a entrar a la parte de las funciones, y les voy a robar, sé que estamos ya sobre tiempo, pero voy a recorrer aquí, espero, ya bien dónde nos estamos quedando, pero lo que vamos a estar viendo van a ser, por ejemplo, imágenes como esta, donde, perdón, ahorita lo retomamos, y vean cómo aquí hay, en cuanto a funciones, están las células fagocíticas, y es el monocito, otro monocito segmentado, segmentado, segmentado y segmentado. Entonces hay que estar viendo fotos y fotos y fotos para estar reforzando. Basófilo, por ejemplo, y bueno, esto será lo que estaremos viendo. Aparecerá la célula, dejo de compartir, muchachos. Aparecerá la célula,